La historia inicia con nuestro protagonista llamado Min-jae entrenando en un lago en pleno invierno. Se sabe que, si una persona tiene éxito en el cultivo del cuerpo, puede ser tan poderoso como un gran maestro de las artes marciales, pero entrenar el cultivo en agua fría es muy dañino para el cuerpo de la persona. Aún así, el prota sabía que ese entrenamiento era perjudicial, además su esperanza de vida se redujo a 20 años. Ahora bien, el motivo por el cual el prota estaba haciendo esto, era una razón simple: venganza por su madre y padre respectivamente. Ahora, para ponernos en contexto, Min-jae había nacido en el seno de la familia Ye. En un principio tenía una buena vida, incluso se le llegó a considerar un genio. Sin embargo, cuando apenas tenía 10 años, sus padres ofendieron a cierta persona de la ciudad Hoja de Arce, por lo que eventualmente fueron desvividos. Desde entonces el prota comenzó a trabajar arduamente para poder vengar la muerte de sus padres. Con el paso del tiempo, nuestro prota se fortaleció mucho que incluso llegó a superar a la generación joven de su clan. Esto causó celos y envidias en los demás jóvenes de la familia, por lo que desde las sombras se planeaba un macabro plan. Cierto día, Min-jae encontró una planta extremadamente rara. La planta era una hierba de dragón rojo. Esta planta ayudaría a mejorar muchísimo su cultivo, por lo que alegremente decidió regresar a su casa para consumirla. Sin embargo, en su camino se topó con su primo Sen In-jae, quien estaba acompañado de diversos sirvientes. El primo comenzó a charlar, pues le dijo que Min-jae se había convertido en un gran tema de conversación. Sin embargo, su envidia lo delató demasiado rápido, pues le dijo que había escuchado que dentro de poco lo superaría y sería el primero entre los más jóvenes de la familia. El prota intentó zafarse del problema, pero no lo logró, pues el hombre ordenó a sus sirvientes que le cortaran los meridianos al prota, y en un abrir y cerrar de ojos, el prota fue herido y lisiado al mismo tiempo. Además, también le fue robada la hierba del dragón rojo. Eso nos pone en contexto y nos regresa al presente, ya que debido a que el prota tiene sus meridianos dañados, tiene que cultivarse en agua helada, aunque eso le signifique prácticamente su muerte, pero el odio y el deseo de venganza lo mantiene centrado en sus objetivos. De regreso a su vieja choza, el prota fue visitado por su primo Seng Seon-jae, quien lo recriminó por cultivarse en agua fría, además de insultarlo por ser una basura sin talento, pero su motivo principal para visitarlo fue acompañar a un sirviente que era el encargado de llevarle la comida al prota, pero que a simple vista eran sobras y desperdicios. El prota alzó la voz por esto y le reclamó al sirviente, pero el tipo, todo altanero, le dijo que, si no quería la comida, se la daría a los perros. El prota se enfureció por ese comentario, por lo que tomó el plato con comida y se lo estampó en la cara al sirviente, por lo que el tipo reaccionó y quiso devolver el golpe. Sin embargo, el prota fue más rápido y lo pateó en las bolas, por lo que de inmediato quedó inmóvil. El primo quiso sermonear al prota, pero Min-jae lo invitó a pelear. El sujeto tuvo miedo y mejor se retiró, no sin antes dejarle la advertencia, que el sirviente trabajaba para su primo que lo dejó lisiado, por lo que se arrepentiría después. El prota tenía hambre, pero no tenía nada para preparar, por lo que salió a conseguir un poco de arroz. Sin embargo, en su camino se topó con un anciano vagabundo quien le dijo que lo podía hacer fuerte, pues podía sentir el odio y la persistencia dentro del prota, por lo que podía ayudarlo a completar su venganza si lo quería. El prota le contestó que, si realmente era fuerte, porque estaba mendigando en ese lugar. El anciano le dijo que solo era un pasatiempo, nada por lo cual preocuparse. Ahora bien, si el prota aceptaba su oferta, tendría que buscarlo a mitad de la noche en el lugar más alto de esa zona. El prota lo pensó muy bien, pero al final decidió ir. Después de todo no tenía nada que perder. El prota y el anciano se encontraron en el lugar designado. Sin embargo, este lo llevó a una montaña algo retirada del pueblo. Ya estando en el lugar, el anciano comenzó a hacer los preparativos mientras el prota lo esperaba. La razón por la cual el anciano llevó a Min-jae hasta ese lugar era para robarle el cuerpo, por lo que paralizó al prota y le contó una historia antes de que lo desviviera. Y es que el hombre anteriormente había sido un general de la dinastía Pinzón Rosado. Sin embargo, fue perseguido por personas malvadas y perdió a su familia. Después de escapar de la muerte segura, accidentalmente adquirió un antiguo arte de reencarnación para pasarse a otro cuerpo. Utilizó esta técnica para tomar el cuerpo de un discípulo interno de la Tierra Celestial, y pasó 30 años infiltrado en la misma. Después de ese tiempo, el hombre robó los 3 grandes tesoros de la dinastía. Pero los santos de las artes marciales de la secta lo persiguieron y casi lograron desvivirlo. Sin embargo, el hombre sobrevivió con heridas fatales, pero a su paso encontró a un viejo vagabundo al que le robó su cuerpo. Con esto finalizó la historia, pues ahora estaba haciendo lo mismo con el prota. El prota, un poco asustado, le dijo que su cuerpo no le serviría de mucho, pues sus meridianos estaban rotos, por lo que prácticamente era un lisiado. Esto no detuvo al anciano, ya que tenía en su poder una píldora que podía reconstruir los cimientos del cuerpo, además de cambiar su constitución.
El anciano utilizó la píldora y la puso directamente en el corazón del prota para que su cuerpo fuera reconstruido. Después de terminar el primer paso con éxito, decidió seguir el paso 2, que era traspasar su conciencia al cuerpo del prota. Sin embargo, la conciencia de Min-ye tenía una fuerte voluntad, por lo que destruir su alma llevaría tiempo. El anciano pensó que tendría tiempo para lidiar con eso más tarde, por lo que comenzó con el siguiente paso, el cual era atar el manto dorado que había robado a su nuevo cuerpo. Para ello utilizó la sangre del cuerpo para que fuera reconocido como suyo. Hasta el momento todo iba bien, incluso el manto había sido activado con éxito. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y aquí aplicó el dicho de que uno nunca sabe para quién trabaja, ya que dicho artefacto tenía un espíritu guardián que al detectar que había un alma que estaba invadiendo el cuerpo de su maestro, fue eliminada de inmediato. El anciano no tuvo tiempo ni de defenderse. Ahora bien, recordemos que el anciano fue quien robó el manto, pero nunca lo utilizó, y para cuando lo activó, fue con la sangre del prota, por lo que el espíritu reconoció al prota como su amo y al anciano como un virus que quería penetrar en los dominios de su maestro. Min-ye recobró la conciencia y vio que el anciano que había querido quitarle su cuerpo, estaba ahí a su lado ya todo desvivido. Fue hasta entonces que escuchó una voz que lo llamaba. Era el espíritu denominado como Beimin. Ella le comentó al prota que cada instrumento divino de artes marciales tenía un espíritu guardián en su interior que ayudaba al usuario. El prota preguntó por el anciano, pero Beimin le contestó que lo había eliminado. Ella le comenzó a contar la historia del manto, pues fue creado por el patriarca ancestral de la secta celestial al principio de los tiempos. Cuando se estaba haciendo se utilizó el alma de una deidad de artes marciales como su núcleo. También se añadió un destello de la voluntad de los dioses, un destello del destino y un destello de enigma del destino. Además de eso, buscó en los 3 reinos 49 tipos de sustancias raras que también se agregaron. Para terminar la capa tuvieron que pasar más de 3000 años. La pequeña Beimin le dijo al prota que desde la antigüedad quien portaba la capa podía hacer grandes logros. Esto era bueno para él ya que, aunado a esto, también había tomado la píldora de reconstrucción, por lo que, con su guía, el prota se volvería eventualmente alguien muy poderoso. Después de entender el panorama, el prota registró el cuerpo del anciano para revisar si tenía algunos otros tesoros. El registro fue exitoso, pues el anciano tenía un sutra que podía utilizar para futuros cultivos. Además, ese sutra era de nivel divino, por lo que sería muy bueno cultivarlo, pero debido a su estado el prota no lo podría practicar. El prota se resignó por no poder utilizarlo, por lo que decidió venderlo, pues su situación económica era precaria. Sin embargo, la pequeña Beimin le dijo al prota que no lo hiciera, pues lo podría usar más adelante. Aunque ahora su cuerpo estuviera jodido e inútil, podría arreglarlo con la ayuda de la píldora de reconstrucción. El prota le reclamó a la pequeña por no decirle algo tan importante al principio. Sin embargo, ella se escudó en que era un espíritu y no tenía sentimientos. Ahora bien, para comenzar a curar al prota, Beimin le pidió que se recostara en el suelo y que dejara todo en sus manos. Después de unos momentos, el prota fue curado y sus meridianos fueron arreglados. Esto lo alentó e hizo que replanteara sus objetivos de venganza, pues se dijo para sí mismo que acabaría con todos los culpables. De regreso a casa, el primo Sen Yin-ye lo estaba esperando, ya que quería arreglar algunas cosas con él. Recordemos que el prota golpeó al sirviente que le había traído la basura por comida, por lo que con ese pretexto el primo vino a vengarlo. Para ello le dio una paliza que lo hizo vomitar sangre. Mientras el prota estaba en el piso, el primo le recalcó que los padres del prota fueron unos pecadores del clan, así como lo era el prota en esos momentos. Además, le dijo que Lady Anju vendría de visita pronto, por lo que no debería acosarla ya que, aunque tiempo atrás fuera su prometida, ahora no debía ni acercarse. La chica era una discípula externa de la secta del Sol Rojo, por lo que estaba muy fuera del alcance del prota, por lo que lo mejor era que él se mantuviera alejado de ella y permitiera que él como su primo se quedara con ella. El prota se contuvo, ya que todavía no era fuerte como para enfrentarse a él, por lo que le pidió a Beimin que lo ayudara a ser fuerte en un corto tiempo. Ella le contestó que no soportaría tal método. El prota argumentó que practicaba el cultivo con agua fría, por lo que no habría ningún problema. La técnica que le enseñaría sería un juego de pies asombrosos. Esta técnica fue aprendida por el anciano, por lo que ahora se la pasaría al prota. Para comenzar, la técnica tenía 10 artes marciales, por lo que comenzarían a practicar el primero, que era el cultivo del espíritu primordial. Tendría que ayunar por 49 días. Y para que no muriera de hambre, tendría que devorar a los demonios que estaban en la píldora de reconstrucción. Pasaron 49 días y el prota logró cultivar con éxito. Además había devorado a los demonios en su interior, por lo que pasó a practicar los pasos veloces. Sin embargo, después de practicar 3 días, solo podía dar medio paso, por lo que creyó que el entrenamiento era muy difícil. Ahora bien, mientras Min-ye practicaba, lo visitó uno de sus primos,
quien solo vino a burlarse de él como de costumbre. Sin embargo, en esta ocasión no vino solo, pues había traído a quien una vez fue su prometida. La mujer era muy presumida y arrogante, pues en cuanto vio al prota le dijo que era un perdedor sin nada especial. El objetivo principal del primo era que el prota le escribiera una declaración para que se rompiera el compromiso en su totalidad, pero el prota no se dejó llevar por las palabras de su descarado familiar, y en su caso le dijo directamente a la mujer que no debía venir a un lugar donde no había sido invitada. La mujer se molestó y le dijo que solo era un inútil sin familia, por lo que no podía hablar de modales con él. Además, le recalcó que no se esforzara en atraer su atención. Después de todo jamás se casaría con alguien como él. El prota se mofó de ella, pues ya que en ningún momento él intentó atraer su atención, pues no valía la pena, además de que no era la mujer más bonita, por lo que también el prota fue directo con ella, pues dejó en claro que, aunque fuera la última mujer sobre la tierra, nunca se interesaría en ella. Al escuchar esto, la mujer se lanzó con una furia desmedida contra el prota. Sin embargo, él sin ninguna compasión arremetió contra la mujer y la lanzó hacia una pared. Por otro lado, el primo intentó reprender al prota, pero él también obtuvo su parte, pues Min-ye lo golpeó en la pantorrilla y se la destrozó. Ahora bien, las consecuencias por lo que había hecho tendrían que ser extremas, ya que los ancianos no lo dejarían ir tan fácilmente, por lo que decidió hacer las cosas hasta el final, pues destrozó la otra pantorrilla del primo para poder dejarlo lisiado. Este acto del prota generó revuelo en el clan, ya que los ancianos ordenaron que le dieran piso, por lo que el prota tuvo que ocultarse. Esto llevó a que los integrantes de la familia se reunieran y comenzaran a analizar los movimientos del rebelde. En esta plática, uno de los tíos dijo que el prota solo era una basura sin talento, por lo que no importaba si se escapaba o se mantenía, pues no significaba mucho. Por otro lado, el primo que había dejado lisiado al prota anteriormente argumentó que no tenía sentido perseguir a una rata molesta, pues le había cortado los meridianos, por lo que ya no podría cultivarse más. Además, lo mejor era dejarlo ir. Sin embargo, ante estos comentarios, el patriarca de la familia Ye dijo que no importaba si el prota era un perdedor, pues el asunto era que no debía salir de la ciudad, pues si de casualidad lo hacía y se enteraba de lo que realmente había pasado con su padre, esto alertaría a la familia Huang, y por ende sufrirían las consecuencias más severas que se podrían imaginar. Ahora bien, en esta discusión los tíos comenzaron a sacar los trapos al sol, pues uno argumentó que debieron desvivir al prota desde el inicio, pues ahora su hijo estaba postrado en la cama por su culpa. Sin embargo, el patriarca le dijo que no soltara tonterías, pues si no hubiera sido por su culpa, que había desvivido al joven maestro Huang en un burdel y culpado a su hermano, el padre del prota, todo este incidente no hubiera pasado. Por lo que les ordenaba que lo buscaran ya sea vivo o muerto. Aunque el patriarca consideró que eso era extremo, les dijo a sus hijos que solo le rompieran las piernas y lo dejaran en un pueblo donde viviría el resto de su vida, pues esto era generoso para su nieto. Ya en la noche, el prota salió de su escondite. Sin embargo, al pasar por la casa de su tío, escuchó algo interesante, pues el hombre había tenido una pesadilla con su hermano muerto. El hombre le dijo a su esposa que ya tenía tiempo que no soñaba con su hermano. La causa de que lo volviera a soñar fue probablemente porque en la reunión con el patriarca lo mencionaron. Ahí su esposa le dijo que ya llevaba años muerto, por lo que así debía quedarse. Además, la mujer mencionó que, aunque su esposo había tenido la culpa, su hermano muerto asumió completamente la culpa por ese hecho, por lo que fue castigado por el mismo patriarca y entregado a la familia Huang. Lo interesante de la plática fue que en primer lugar el tipo aceptó que tuvo una pelea en un burdel con el joven maestro de la familia Huang, pero que en un momento de ira lo terminó matando a golpes. Para ello tuvo que culpar a su hermano, quien estaba con una secta denominada como secta Otiana, por lo que con su muerte pudieron terminar con dos problemas a la vez, pues si su hermano se hubiera unido a tal secta, la familia Ye se hubiera acabado hace mucho tiempo. Esto fue escuchado por el prota. Sin embargo, en ese momento el hombre se dio cuenta de que había alguien en su ventana, pero no pudo saber quién era, pues cuando salió ya no estaba. El prota, quien estaba lleno de pensamientos de ira, por saber la verdad de la muerte de su padre, tuvo que serenarse y pedirle a Beimin que le enseñara los métodos más efectivos para aumentar su fuerza rápidamente, pues tenía que terminar con algo de una vez por todas. El prota se retiró a las montañas a entrenar. Sin embargo, por estar pensando en la muerte de su padre, no se podía concentrar en su entrenamiento, por lo que incontables veces se lesionó las piernas debido a que no podía dominar el paso veloz, por lo que tuvo que entrenar por más de medio mes para poder lograrlo. Una vez dominado el paso veloz, Min-ye pudo utilizar el ki de sangre, por lo que estaba asombrado. Aunque Beimin le dijo que había margen para mejorar, lo felicitó por su logro. Para recuperarse un poco, el prota le dio caza a un pobre bambí que pasaba por ahí. Después de asarlo, el prota comenzó a comerlo. Sin embargo,
No lejos de ahí pasaba una pequeña caperucita roja que sintió el olor a una buena carne, por lo que buscó la fuente de dicha comida, al ver que provenía de un lugar cerca de ahí. De inmediato se hizo la autoinvitación y comenzó a devorar la carne. El prota se sorprendió porque una personita descarada estaba comiendo de su cena sin ser invitada, aunque él intentó preguntar por su identidad. La chica le habló de forma arrogante como si fuera de la realeza, pues trató al prota como un simple plebeyo que no tenía el derecho siquiera de hablar con ella de forma casual. El prota se molestó por su forma de hablar, por lo que le dijo que no fuera desvergonzada, pues, aunque fuera de la nobleza, no podía tomar las cosas de alguien sin su consentimiento. La pequeña caperucita se enfureció y le reiteró que no debía insultar a una princesa como ella. El prota por su parte se mofó de ella diciéndole que, si ella era una princesa, él por su parte era el rey del lugar, por lo que se tenía que arrodillar y hacerle reverencia. La pequeña mujer le lanzó un reto a Min Ye, pues no dejaría pasar esa afrenta y le enseñaría la diferencia entre un noble grandioso como ella y un simple plebeyo como él. Ella afirmó que solo necesitaba un golpe para terminar con él. El prota aceptó el reto y ambos se pusieron en modo batalla. La princesa atacó con su puño, pero el prota utilizó su técnica de juego de piernas para esquivar el ataque. La chica se sorprendió, pero aún así la lucha siguió desarrollándose. Ahora bien, dos personajes misteriosos escondidos entre las nubes observaban la lucha. Uno de ellos estaba sorprendido por el poder del prota, pues su energía era fuerte como también lo era su rápido juego de pies, por lo que consideraba que era un buen espécimen para un lugar tan pequeño y abandonado como ese. El otro personaje dijo que lo único curioso era ese peculiar juego de pies, pues se parecía a la técnica de juegos de pie de la muerte del santuario inmortal. El anciano se preguntó si era necesario intervenir y detenerlos, pues no quería que la pequeña princesa saliera lastimada, pero el compañero dijo que no se involucrara, pues, aunque la protegían solo era en secreto. Además, por las intenciones del prota, no observaban que él quisiera hacerle daño. Después de unas 4 horas de lucha, ambos estaban exhaustos de tanto pelear. Sin embargo, el prota le recalcó a la princesita que su fuerza era muy pequeña e igual a la de un simple plebeyo. Esto enfureció a la caperucita, por lo que le advirtió que no se fuera a ir, pues al otro día ella vendría y lo derrotaría. El prota solo se burló de ella. El prota regresó a comer mientras la pequeña Beimin le decía que la caperucita no era una persona cualquiera, pues estaba siendo protegida por 2 personas con el nivel de dominador de artes marciales. Esto hizo que el prota se atragantara con la comida, pues los dominadores no eran cualquier cosa, por lo que comenzó a buscarlos por todos lados. Beimin le dijo que ellos se ocultaban en las nubes por lo que no podía verlos desde el suelo. Además, declaró que no se preocupara, pues mientras ella estuviera ahí no pasaría nada. Min Ye se preguntaba por la identidad de la pequeña caperucita, pues por mucho que él hubiera entrenado en los últimos días no pudo derrotarla. Beimin le dijo que por los comentarios que había hecho, así como el juego de pies utilizados, intuía que podría ser una princesa de las 5 dinastías, y en específico de la dinastía del Pinzón Rosado. Min Ye entendió todo, pues al final la chica se la pasaba diciéndole plebeyo. Aún así, dijo que no habría problemas por eso, pues si volvía la derrotaría. La pequeña Beimin sacó un rollo en el cual estaban plasmados un conjunto de habilidades de artes marciales de 8º grado. Con esas habilidades el prota sería poderoso. Además ella le ayudaría en todo el proceso. El prota aceptó de inmediato y comenzó a practicar el conjunto de habilidades. En una cueva no muy lejos de ahí, la pequeña caperucita estaba furiosa por no haber derrotado al prota, por lo que decidió entrenar más y abrirse paso en la cultivación. El anciano que la vigilaba comentó que la princesa era el precioso avatar del Pinzón Rosado, algo que no habían visto desde hace 100 años, por lo que no aceptaría que un plebeyo sea igual a ella. Al día siguiente, la pequeña volvió a retar al prota, pues ahora sí sentía que podría acabar con él de manera contundente. El prota aceptó y la batalla comenzó. Con un solo choque de puños ambos se dieron cuenta de que habían avanzado en la cultivación, aunque no lo sabían. Ambos tenían sus circunstancias especiales que le permitieron a los dos cultivar y abrirse paso en una sola noche. Ahora bien, esto no era del agrado de la pequeña caperucita, por lo que decidió ir con todo para terminar la pelea. Para ello utilizó su ataque alas de fénix ardiente. Min Ye no pudo esquivarlo y lo recibió de lleno. Después de eso la princesa activó su espada de fuego y volvió a atacar al chico. A lo lejos los guardias que veían la pelea de su princesa comentaban que el prota era un talento raro, pues había hecho un avance de 2 estados en un solo día, por lo que su talento no era inferior al de la princesa, por lo que debían tomar una decisión sabia, pues no podían permitirse dejar libre a un hombre así, por lo que o se lo llevaban o lo desvivían ahí mismo. Obviamente la pequeña Beimin estaba al tanto de la conversación de los guardias, por lo que al escuchar que le harían daño a su maestro actuó de inmediato y mandó una cantidad de aura tremenda que hizo que los dominadores se asustaran un poco y entendieran que un ser supremo estaba cerca. Ellos se disculparon de inmediato con el supremo, pues le dijeron que estaban siendo ignorantes y hablaron tonterías,
por lo que rogaban su perdón. El supuesto supremo no hizo aparición, por lo que ellos decidieron retirarse y observar a lo lejos. Regresando a la pelea del prota, él estaba recibiendo la paliza de su vida, pues la pequeña Caperucita le estaba enseñando la brecha entre ella una princesa y él todo un plebeyo. Por su parte, el prota todo golpeado todavía pedía más, pues decía que aún podía continuar. Esto le agradó a la chica ya que podía ver las agallas del prota, por lo que decidió parar la pelea por el momento y continuarla al otro día, pues ya estaba cansada. Bueno, y así comenzó una interminable lucha, pues día tras día tenían un enfrentamiento desenfrenado. Algunos días después, el último enfrentamiento llegó. El prota le dijo que se enfrentaría a ella con su habilidad de arte marcial más débil, mientras que la princesa aceptó el reto y se lanzó de lleno. Ambos se lanzaron con sus puños. Sin embargo, la chica se dio cuenta de que el prota se había vuelto más fuerte de lo que pensaba, pues pudo bloquear su dedo pinzón rosa. Minje le pidió que se rindiera, pues en esta ocasión no le podría ganar. Ella le dijo que solo en sus sueños se rendiría, por lo que pasó a utilizar su arte marcial alas de fénix ardiente. Por su parte, el prota preparó su estrategia para ganar, ya que aunque simuló que utilizaría todo su poder, utilizó su habilidad de juegos de pies relámpago y tomó a la chica por la espalda, como el cobarde que es. Y no conforme con eso, también utilizó su mano para pinchar el pequeño y esponjoso busto de la Caperucita, lo que provocó la ira de los dominadores que lo observaban a lo lejos, pero que por miedo al tal ser supremo no se atrevieron a bajar. Por otro lado, el prota estaba confundido por la suavidad anterior, recibió tremenda bofetada por parte de la chica quien salió corriendo mientras lloraba. Además, le hizo la amenaza de que en 3 años volvería a encontrarlo para acabar con él por la vergüenza de este día. El prota no sabía ni entendía que había hecho mal, por lo que la pequeña Beimin le comentó que le había tocado el pecho a una mujer, por lo que era obvio que estuviera enojada. Él por su parte refutó que eso no importaba en una pelea, pues a quien le importaba donde lo tocaran, pues él solo golpeaba cuando encontraba el lugar. Bruto el amigo. Después de ese engorroso momento, ya habían pasado 2 meses desde que Minje había dejado a su clan. Todo este tiempo lo ocupó para vivir salvajemente y practicar sus artes marciales, por lo que había alcanzado el grado 5 de discípulo de las artes marciales. Además también tenía la capa dorada, así como una técnica de juego de pies que golpea al cielo y una técnica de puño de grado 8. Con todo lo anterior comentado, el prota no tenía rivales en toda su familia que pudiera hacerle frente, por lo que había llegado el momento de regresar y entrar en la competencia marcial de su clan. Minje regresó al pueblo con 2 animales de caza que asombró a todas las personas que lo veían. Él se dirigió a un restaurante donde intercambió la carne por una buena comida. Después de atragantarse un poco, alguien comenzó a buscarle pelea. El tipo era lacayo de uno de sus primos. Momentos después el malvado primo llamado Senxion ya apareció. El hombre ordenó a sus hombres que atraparan al prota, pues tenía que vengarse por la última vez. Recordemos que el prota le había roto una pierna. Los hombres intentaron atraparlo, pero no pudieron lograrlo, ya que Minje era muy rápido utilizando su juego de pies. Ahora bien, el prota le dio la opción de que corriera lo más rápido que pudiera o de lo contrario sería desvivido en el lugar. Esto solo provocó que los lacayos se molestaran y arremetieran contra el prota. Pero como dice el dicho, sobre aviso no hay engaño, y ambos fueron mandados con San Pedro de un solo golpe. Esto asustó al primo, tanto que salió corriendo y tomó un caballo con el que escapó con rumbo a su familia. Todo esto mientras recordaba que él siempre fue una mala persona que abusó de su primo, por lo que sabía muy bien lo que le esperaba si se quedaba. Por otro lado, el prota comenzó a cazarlo como a una rata y en un parpadeo lo alcanzó. Minje estaba a punto de acabar con el sujeto. Sin embargo, una persona intervino. Esto salvó la vida del chico y como un cobarde se arrastró al tío Gu y le pidió ayuda, pues alegó que el prota lo quería desvivir. Minje reconoció al misterioso hombre. Era el padre de su ex prometida, Anju Gu. El tío le preguntó al prota la razón por la cual atacaba a su propio primo. Minje le contestó que era su asunto, por lo cual él no debía involucrarse. Uno de los guardias se molestó con el prota por la falta de respeto hacia su señor, por lo que lo intimidó. Minje reflexionó si podría salir vencedor al luchar con los guerreros del tío Gu. La pequeña Beimin le advirtió que no lo hiciera, pues todos los guerreros ahí presentes no eran un chiste, por lo que si intentaba algo con su fuerza actual no saldría bien parado. El prota lo entendió y decidió retirarse, mientras le decía al hombre que dejaría pasar el problema por el momento, pues solo lo haría por él. Los sucesos de esa tarde llegaron a los oídos del jefe de la familia Ye. Ahí Senxion les contó con lujo de detalles cómo el prota lo había perseguido para matarlo. Además, comentó que Minje ya era al menos un discípulo de 4º grado. Esto puso nervioso al mayor de los primos, pues dijo que por órdenes del abuelo aquella vez había abolido el cultivo del prota, por lo que no podía creer que hubiera cultivado en secreto. Otro de las víctimas del prota comentó que no se debía subestimar al muerto de hambre,
pues su puño era lo suficientemente fuerte como para que él no fuera su rival. El anciano entendió que nadie en la generación de su desdichado nieto podría ganarle, por lo que era hora de ser despiadado con él. El patriarca le encargó a uno de sus ancianos que se ocupara del asunto, ya que en 3 días se celebraba la competencia de artes marciales de la familia, por lo que no debían dejar que apareciera ahí. El anciano con mirada maliciosa dijo que lo trataría con una persona de fuera que no fallaría en el trabajo. Min Ye estaba meditando y reflexionando sus próximos movimientos, pues ya tenía previsto que la familia se enterara de todo y entraran en una guerra. Ahora bien, cierto individuo lo observaba. Al darse cuenta, el prota comenzó a perseguirlo, confiando en que nadie de la familia Ye fuera su rival. La persecución llegó hasta las orillas de un río. El hombre que había atraído la atención del prota era un anciano decrépito con un aura maligna. El prota fue sometido de inmediato. La pequeña Beimin le dijo que era un maestro capaz de liberar una energía espiritual muy fuerte, por lo que lo único que podía hacer era resistir, aunque intentó soportar. Al final quedó inconsciente y el anciano se lo llevó. Para cuando el prota se despertó ya se encontraba dentro de una cueva oscura, donde no solo estaba él, sino también otros ciudadanos que estaban horrorizados. De lo más profundo salió una mano de energía espiritual que se llevó a una persona. Esto asustó al prota, por lo que intentó hablar con una persona que estaba ahí. Sin embargo, esta no pudo decir nada, pues el miedo ya lo había paralizado. Momentos después la mano volvió a salir. Esta vez se llevó al prota. El viejo monstruo se estaba saboreando la energía de Min Ye. El prota, en un intento de saber la verdad, le preguntó al anciano su identidad. El viejo le dijo que era el líder de la secta del Viento Negro. Esta secta en días anteriores había sido exterminada por sus enemigos. Él había sido herido de gravedad, por lo que el único que podía hacer era establecerse cerca de una ciudad para absorber la energía de las personas con su técnica malvada. Además, estaba en deuda con la familia Ye por haberlo ayudado, por lo que deshacerse del prota era algo fácil de hacer. El prota no sabía qué hacer para librarse del anciano, ya que era muy fuerte. La pequeña Beimin le dijo que no se preocupara, pues en cuanto el viejo tratara de absorber su energía ella lo pondría bajo su control. El anciano actuó rápido y comenzó a quitarle la energía vital a Min Ye. Pero en cuanto tocó el cuerpo del prota, la pequeña Beimin invirtió los papeles, pues ella comenzó a drenar la energía del viejo monstruo para el prota. El anciano se dio cuenta de que estaba en mal estado, por lo que ideó el plan de rogarle al prota para que no lo dejara seco, pues si lo hacía moriría. Para hacerlo más dramático se arrodilló y el prota ingenuamente comenzó a flaquear. Probablemente por su situación y lo miserable que había sido su vida, intentó darle una nueva oportunidad de redención al viejo, pero la pequeña Beimin le recordó que si los papeles fueran diferentes, el viejo no le habría dado tal oportunidad. Tampoco lo hubiera hecho el viejo vagabundo que intentó robarle su cuerpo. Así como también no lo hubiera hecho su familia, que lo había humillado gravemente y lo había forzado a vivir una vida dura en el destierro y tener una vida como un perro pobre. Por suerte, las palabras de la pequeña hada le llegaron al prota y entendió que nadie le había tenido misericordia aun cuando la hubiera pedido, por lo que optó por seguir adelante sin remordimientos. Por lo tanto, aceptó que su fiel compañera absorbiera toda la energía del anciano monstruoso. Después de la absorción de energía, la pequeña Beimin le pidió al prota que registrara las pertenencias del anciano, pues al parecer tenía algunas riquezas buenas, ya que en la bolsa espacial había muchas monedas de oro y algunos tesoros que le servirían a Min Ye. Ahora bien, el prota le mencionó a su fiel compañera una duda que tenía, la cual era porque el hombre no la pudo detectar. Ella le comentó que está arraigada a la capa divina, por lo que solo era visible para él, además de que el cuerpo del prota era el único con el cual podía interactuar. Razón por la que dejó que el hombre intentara absorber su energía y tocar su cuerpo, pues solo así podía tomar la energía del otro. Por otro lado, Beimin le dejó en claro a Min Ye que no debía depender siempre de ella, pues solo lo podía proteger en situaciones muy especiales. El prota lo entendió y se dio cuenta de que tenía que volverse más fuerte o de lo contrario no llegaría muy lejos. 2 días después, la competencia de artes marciales de la familia Ye llegó, por lo que todos los familiares se reunieron, pues en dicha competencia se elegiría al campeón para entrar en la secta del Sol Rojo. Al parecer la familia Ye tenía 13 discípulos externos y un discípulo interno en dicha secta. El anciano patriarca de la familia halagó al jefe de la familia Wu porque su hija había entrado a la secta del Sol Rojo y se había convertido en una discípula externa. Ahora bien, en esos momentos los enviados de la secta llegaron y todos los presentes le hicieron reverencia. Los enviados pidieron al anciano que apresurara la competencia, pues ellos tenían otras tareas que desarrollar, por lo que no se quedarían mucho tiempo. Cuando la competencia estaba por comenzar, un alboroto detuvo todo. El causante de todo era el prota, quien pedía un lugar para participar. El patriarca regañó al anciano, al cual le había encargado acabar con el prota. Él se defendió comentando que le había dado la tarea a un fuerte guerrero, pero que por alguna razón no pudo cumplir su misión. Ahora bien, aun cuando todos los presentes trataron de humillar a Min Ye tildándolo de basura,
Él no titubeó y subió a la arena para pedir que lo dejaran competir. Sus primos le reiteraron que saliera de ahí, pues no era lugar para que un perdedor como él. El patriarca, para no perder más tiempo, dejó que el prota participara, por lo cual fue registrado en la competencia. La competencia era de 1 versus 1 y el concursante que derrotara a más personas ganaba dicha competencia. El sorteo comenzó y al prota le tocó la primera batalla. El contrincante no era otro que su primo tonto Sencción Ye, quien al pensar que se enfrentaría al prota casi se orina en los pantalones. Él quería salir corriendo del lugar, pero la insistencia del público y la presión de su abuelo no lo dejaban hacer lo que quería. El prota no esperó más y utilizando su magistral juego de pies le dio el primer golpe. Todos en el lugar se sorprendieron que un niño como el prota tuviera semejante técnica de pies y una fuerza monstruosa. El padre del primo salió a rescatarlo mientras insultaba al prota. Min Ye le gritó al viejo que dejara las palabras, pues si tenía el coraje suficiente subiera al cuadrilátero y luchara con él. Sin embargo, las reglas no permitían que una persona mayor de 15 años subiera a la arena. Esto amargó al anciano, pues entendía que no podía hacer nada. Por otro lado, el patriarca le pidió a su nieto favorito que acabara con el prota, aunque para ello tuviera que sacrificar todo, pues le dio una píldora de la ira, la cual tenía el efecto de aumentar el poder rápidamente por un periodo de tiempo, pero como consecuencia no podría cultivar más. Al tipo no le quedó de otra que aceptarlo. Después de todo era una orden de su abuelo. Además, su deseo de acabar con un miembro de su familia era más grande que su ambición de ser más fuerte, por lo que muy a su pesar aceptó la encomienda con el objetivo de acabar con el prota. Por otro lado, el que hubiera sido el suegro del prota estaba observando los cambios y el creciente poder de Min Ye. Aunque el viejo estaba sorprendido, la verdad era que él jamás se había interesado por él, pues el solo hecho de intentar casar a su hija era solo una mera promesa con el padre del prota. Aún así, decidió preguntarle a su hija su opinión al respecto. La chica estaba incrédula de que el prota se hubiera vuelto más poderoso, pues a sus ojos seguía siendo una basura que jamás estaría a su altura, aun con todo lo poderoso que se hubiera vuelto. Para ella ya no había vuelta de hoja, pues el único merecedor de su amor y el más calificado para ser su marido era el genio de la familia Ye, conocido como Siseng. El padre le dijo que no menospreciara al prota, pues a sus ojos el prota también competía por ser el genio de la familia Ye, pues estaba seguro que su poder era similar al de Siseng. Este comentario hizo que la mujer se sobresaltara, pues un insecto jamás superaría a su prospecto de marido. Ella recalcó que las acciones demostrarían que tenía razón, pues, aunque el prota estuviera intentando entrar a la secta del Sol Rojo, ella no permitiría que tal sueño se cumpliera. A lo lejos los emisarios de la secta del Sol Rojo observaban y analizaban al prota, pues consideraban que tenía un gran potencial. Por lo tanto, la familia Ye tenía un genio entre sus filas. Sin embargo, en ese momento la manipuladora An Yue abordó a los hombres para comentarles que su familia y la familia Ye eran socios, por lo que ella podía observar la competencia sin ningún problema. El detalle de la conversación viene a continuación, pues la mujer, con la intención de fregar al prota, comentó que Min Ye era el hijo de Xu Ye, quien fue extremadamente brutal al asesinar al maestro San Juan de la ciudad de la hoja de arce, por lo que al cometer tal acto vil fue suspendido del clan Ye. Por lo tanto, hacía énfasis en que de tal palo tal astilla, pues recientemente el prota había sido cruel con algunos miembros de su propio clan, ya que los había golpeado y les había dejado heridas graves. Uno de los emisarios, en tono molesto, preguntó si el padre del prota había asesinado a alguien de su familia. La mujer, al escuchar esto, sonrió con malicia, pues había logrado su cometido. El hombre era del clan ancestral de las familias Juan y reiteró que la familia Juan de la ciudad de la hoja de arce era una rama importante, por lo que al saber que alguien había asesinado a uno de sus miembros y esa persona había dejado a tal descendiente, era su deber acabar con el mal de raíz. La mujer, al escuchar todo esto, consideró que su trabajo estaba hecho, por lo que con eso se había asegurado de que Min Ye no entrara a la secta del Sol Rojo y quedara probablemente desvivido. Ahora bien, el momento de la lucha de los primos llegó, pues era la hora de que se enfrentara el prota con aquel familiar que lo había lisiado tiempo atrás, con aquel que lo había tratado como un enemigo y no como familia. Senjin Ye, antes de subir a la plataforma, comió la píldora de la ira, pues solo así pensaba que podría acabar con el prota. Además, era un pedido directo de su abuelo. Una vez que la tragó, el hombre comenzó a desprender un aura maliciosa. Esto fue presentido por las personas que estaban a su alrededor. A lo lejos los emisarios observaban y comentaban que la familia Ye era extraña, pues el prota tenía un gran potencial para llegar a ser un discípulo interior de élite en su secta. Pero ahora que la familia quería acabar con él, no habría forma de que sobreviviera. Los discípulos internos de élite disfrutaban de un gran estatus como algunos líderes principales dentro de la secta. Sin embargo, ahora que el prota también era un objetivo de la familia ancestral Juan, todo había acabado para él. La mujer no esperaba que la persona que más quería destruir en realidad fuera un genio talentoso con un futuro más allá de lo normal,
por lo que consideró que ella no estaba calificada para burlarse de él, por lo que por un momento pensó que realmente se había equivocado. El problema que ella ya había rodado los engranajes para la destrucción del prota, pues había envenenado a uno de los emisarios, que ahora quería destruir al prota. Lamentablemente la chica era muy convenenciera, pues al principio consideraba que el prota era un don nadie, pero cuando se enteró que podría ser alguien sorprendente pensaba diferente. Ahora bien, el padre de la chica observó que su hija estaba teniendo una plática muy sospechosa con los miembros de la secta del Sol Rojo, por lo que pensó que estaba amarrando las navajas para que Min Ye fuera liquidado. Cabe aclarar que el hombre comentó que él había sido un amigo y casi hermano del padre del prota, pero que una vez que murió jamás le importó su hijo, pues, aunque el pequeño fuera intimidado por los miembros de su propia familia, él jamás hizo algo por él. Ante estos pensamientos considero que el hombre jamás fue amigo del padre del prota, pues ver cómo lastiman a tu casi sobrino sin hacer nada es no tener corazón, y sobre todo es no tener la lealtad y la buena amistad que decía tener con su amigo. Resalto esto porque el hombre estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo su hija, pues la muerte del prota no solo beneficiaría a la familia Ye sino también a su familia Wu. Regresando a la arena de combate, el prota estaba frente a su primo a punto de comenzar con su enfrentamiento. En un flashback se nos muestra que 6 meses atrás, el prota estaba siendo golpeado. Min Ye le preguntó a su primo la razón por la cual hacía eso. El primo preparó su ataque y mientras lo cortaba le dijo que la razón jamás la sabría, pues era un secreto. Ese fue el momento cuando Min Ye fue lisiado. De vuelta al presente, el primo comenzó a preparar la técnica con la cual había lisiado al prota anteriormente. Mientras se lo recordaba, el prota estalló y le dijo que jamás lo olvidaría. Los presentes aclamaban al primo y lo incitaban a acabar con Min Ye, por lo que ya envalentonado se lanzó de lleno y atacó al prota. Pero su ataque no dio en el blanco, pues Min Ye había sido más rápido. El hombre volvió a atacar al prota una y otra vez hasta que comenzó a frustrarse. A lo lejos el patriarca de la familia estaba observando que su nieto fallaría en el asesinato del prota, pues, aunque los ataques eran poderosos y no acertaban no servía de mucho. Por otro lado, el tío del prota estaba asustado, pues comprendió que Senjin estaba condenado, y ahora que el prota sabía la verdad lo más probable era que se vengaría por lo ocurrido. Los emisarios de la secta notaron que Min Ye estaba utilizando un juego de pies muy especial, pues los ataques los estaba esquivando demasiado fáciles, por lo que era muy sospechoso, por lo que el hombre le dijo a su compañero que en la batalla siguiente contra el prota no debía acabar con él, pues le sacarían todo antes de hacerlo. El primo seguía atacando sin éxito al prota, por lo que más loco se volvía al no poder acabar con él. Después de tanto ladrar que el prota solo se la pasaba huyendo de sus ataques, Min Ye detuvo uno de los ataques del hombrecito, mientras preparaba su puño para por fin golpearlo él. El primo, todo asustado por la eminente paliza que le esperaba, comenzó a gritar. Sin embargo, Min Ye no se tocó el corazón y le puso tremendo golpe. El ataque fue tan poderoso que el tipo no tuvo tiempo ni de reaccionar y se estampó en la pared. El tío del prota llegó para ayudar a su hijo. Por su parte, Senjin no creía que ahora sus meridianos estaban arruinados al igual que su cultivo. El prota le dijo que todo era su culpa, pues había tomado una píldora de la ira cuya consecuencia era dejarlo inservible. Además, le dijo que se lo merecía, pues al principio él intentó acabarlo, pero al no lograrlo ladraba con injusticia. El tío le dijo que era una bestia brutal. Min Ye se molestó por este comentario, pues le gritó a la cara que no se mordiera la lengua, pues él también había sido brutal y despiadado cuando acabó con sus padres, pues directamente lo culpó por la muerte de su padre. Esto tomó por sorpresa a todos los presentes. El tío intentó mantenerse firme en que la muerte de su hermano fue porque había asesinado al maestro Zhang de la familia Huang en un burdel, por lo que no tenía culpa de nada. El prota le recalcó a su tío que el asesino del maestro Zhang era él y no su padre. El patriarca se dio cuenta de que su nieto sabía la verdad, por lo que debía silenciarlo de inmediato para no causar un alboroto con los emisarios que aún estaban presentes. El anciano tomó parte en la pelea y atacó por sorpresa al prota con la intención de desvivirlo completamente, pues necesitaba eliminarlo de la familia inmediatamente. El prota esquivó el ataque a duras penas. El anciano se preparó para acabar con su nieto. Por su parte, Min Ye todavía no tenía la fuerza suficiente para luchar con su abuelo, por lo que de inmediato pidió la ayuda de los emisarios de la secta del Sol Rojo. Ellos actuaron de inmediato y le dijeron al anciano que parara, pues la competencia aún no terminaba. Min Ye había logrado salvarse por los pelos, por lo que no desaprovechó la oportunidad y les gritó a todos los presentes si había alguien que quisiera desafiarlo. Nadie dijo nada, pues estaban asustados por la fuerza del prota, quien minutos atrás había acabado con un supuesto genio de la familia Ye. Al no haber más contrincantes, Min Ye pidió ser elegido como discípulo externo de su secta. El enviado perteneciente a la familia Huang le dijo que no había problemas y mientras le tocaba el hombro el tipo utilizó un ataque silencioso que dañaría al prota más tarde. El otro compañero le dio la insignia para que se presentara en la secta.
Ahora bien, no todos en el público estaban satisfechos con los resultados, sin embargo, no tenían la fuerza para refutarlo. Por otro lado, el prota se burló de su abuelo, ya que anteriormente el anciano había declarado que el prota entregaría su alma al Creador. Por lo que el prota en forma sarcástica le dijo que quería ver cómo lo detendrían o terminarían con él. El anciano no dijo nada, pues su orgullo había sido golpeado. Min-jae salió del lugar mientras reía a carcajadas. Por otro lado, el tipo que había atacado al prota de manera silenciosa comentó que había inyectado energía de erosión negativa en su cuerpo, por lo que muy pronto quedaría incapacitado pues sus meridianos serían cortados, por lo que aprovecharían ese momento para sacarle toda la información necesaria. Más tarde en una reunión familiar, el padre de Senjin comentó que su hijo había quedado incapacitado para el cultivo. El patriarca le dijo que se lo merecía, pues era un inútil que no pudo acabar con un perdedor aún tomando la píldora de la ira. Por otro lado, el viejo calvo hermano del patriarca le comentó que tenían que hacer las siguientes cosas si querían sobrevivir a lo que venía. La primera era buscar al prota y terminar con su vida. La segunda era llevar la cabeza a la familia Huang en la ciudad de la hoja de arce, en donde comentarían que el hijo de la persona que había desvivido a uno de sus familiares se había vuelto loco y quería venganza, por lo que ellos como su familia lo habían matado para que ya no hubiera problemas y la familia Huang no tomara represalias contra ellos. En otro lado, los discípulos de la secta del Sol Rojo buscaban al prota, pues ya era momento que la técnica que había utilizado hiciera efecto, pero se dieron cuenta de que toda la familia Ye también lo andaba buscando, por lo que las cosas podrían complicarse un poco. Poco tiempo después llegaron a una cueva donde supuestamente estaba escondido el prota, pero al entrar solo encontraron ropa vieja. Por su lado, el prota estaba más cerca de lo que creían, pues estaba escondido en una casa cercana a la familia. Ahí la pequeña Beimin sostenía un rayo de energía espiritual venenosa la cual había sido introducida en el cuerpo del prota. Ella se dio cuenta de que había sido el discípulo de la secta del Sol Rojo el que puso la energía. Min-jae no sabía por qué ellos tenían algún rencor contra él, pues jamás los había visto. Sin embargo, se dio cuenta de que vio a la malvada de Anyue hablando con ellos durante la competencia, por lo que lo más probable es que ella los hubiera envenenado. Min-jae decidió no pensar demasiado en ese tema, ya que tenía una cuenta pendiente que cobrar con sus familiares, y ahora era el momento oportuno. Esto debido a que la mayoría de los sirvientes de la familia estaban en su búsqueda en las montañas. Por otro lado, Senjin estaba haciendo una rabieta por haber perdido su cultivo. Min-jae se hizo notar e hizo que su tío saliera y lo persiguiera. El hombre, aunque no quería dejar a su hijo solo, su rabia y odio por su sobrino fueron más fuertes y decidió perseguirlo, y cuando intentó atacarlo furtivamente el cuerpo del prota desapareció. O eso era lo que pensaba, pues el prota era tan rápido que podía crear una imagen residual, por lo que aprovechó el momento y acabó con su tío. Ya con su tío en el suelo, el prota comenzó a desquitarse por todo lo que había pasado. Mientras le recriminaba la muerte de su padre, el hombre le gritó al prota que él no había terminado con la vida de su hermano, sino que lo había hecho Wan Sen-ye. Además, aunque sí era culpable, no tenía toda la culpa, pues su tercer hermano era quien llevaba más responsabilidad. El tercer hermano en realidad era el primo del prota, pues era hijo de Wan Sen-ye. Este tipo, según comentarios del prota, se había unido a una gran secta años atrás, por lo que no sabía cómo se relacionaba con su padre. El tío le dijo que la condición para que el tipo fuera aceptado en la secta del gran clan era la vida del padre del prota, por lo que decir que era un chivo expiatorio por el asesinato del maestro Huang era una mera coincidencia extra conveniente. Además, recalcó que, aunque él no hubiera hecho enfadar a la familia Huang, el padre del prota aún hubiera sido asesinado por Wan Sen-ye, y esto era porque tenía la intención de unirse secretamente a la secta Aotian e incluso quería convertirse en un captor del cielo. El hermano Wan Sen-ye se enteró de eso, pero no dijo nada, deliberadamente esperando el momento exacto en donde usarla. Para el prota, estas palabras de secta Aotian y captor del cielo no tenían sentido, pues en su vida jamás las había escuchado. Además, porque eso hizo que su padre fuera un blanco de su propio hermano. La pequeña Beimin le comentó que 100.000 años atrás la tierra no estaba tan dividida como lo estaba ahora, ya que en ese tiempo era gobernada en conjunto con la dinastía divina de los 5 elementos, y en aquellos tiempos dicha dinastía divina era el dominador del mundo, por lo cual nadie se atrevía a desobedecerlos ni, aunque fuera un poco. Tiempo después una fuerza que se hacía llamar secta Aotian se levantó en armas, con la idea de que todos nacen iguales sin importar si eran fuertes o débiles. Esta secta rápidamente ganó el apoyo de las personas, por lo que se expandió rápidamente, por lo que en 500 años lograron sacudir los cimientos de la dinastía divina. Por otro lado, esta misma secta estableció la organización Captor del Cielo, que era utilizada para castigar el mal y hacer justicia. Sin embargo, esto fue algo que la dinastía divina no podía tolerar, pues lo afectaría gravemente.
por lo que más tarde que temprano el emperador de dicha dinastía dirigió a 1.000 millones de soldados y unió a las principales fuerzas para acabar con la secta aotiana de un solo golpe. Aunque la secta fue acabada, la realidad del asunto era que la propia dinastía sufrió un gran golpe tanto que incluso el propio emperador había resultado herido gravemente por lo que sus vasallos entraron en la insurgencia. Con todo este contexto, el prota entendió que la secta aotiana no era tan simple como suponía, pues incluso las sectas más nuevas todavía le tienen miedo, por lo tanto, tenían razones suficientes para acabar con la vida de su padre. Por su parte, el tío le comentó que, para las otras sectas la desaparecida secta aotiana era una bestia terrible. Por lo que si alguien podía asesinar a una persona miembro de ese grupo sería recompensado muy bien. Por lo tanto, Wang Zhenye, el tío del prota, aprovechó eso a su favor y utilizó la vida de su hermano para que su hijo entrara en una secta del gran clan, por lo que el chivo expiatorio sobre la muerte del joven maestro de la familia Huang solo fue secundario. El prota preguntó por la secta a la cual se había unido su primo Zhenye. El hombre le contestó que fue a la secta Tian y su unión se dio poco después de la muerte del padre del prota, por lo que probablemente ya se hubiera convertido en un discípulo interno. El prota aventó a su tío al suelo. El hombre creyó que ya todo se había terminado y que su sobrino no le haría nada, pues en repetidas ocasiones mencionó que no había sido su culpa sino de su hermano mayor. La verdad de las cosas fue que el prota no tenía pensado dejarlo ir. Pues si bien era cierto que su participación en la muerte de su padre era secundaria, no pasaba lo mismo en el caso de su madre. El hombre trató de desviar la atención diciendo que ella se había suicidado al ver el cuerpo de su marido sin vida. El Minye muy enojado le dijo que no soltara un montón de tonterías, pues su madre era muy responsable. Si bien su padre había muerto, ella todavía estaba criándolo a él, por lo que era imposible que ella se quitara la vida, por lo que lo amenazó con desvivirlo si no le decía la verdad. El tío, al ver que su sobrino hablaba en serio, decidió hablar y le relató que había sido otro de sus hermanos, un tal Ye, y esto se debió a que la madre del prota era tan hermosa que el tipo se la pasaba pensando en ella y en cómo comérsela. Ahora bien, después de la muerte de su marido, la mujer intentó alejar al prota de la familia Ye. Sin embargo, no pudo hacerlo a tiempo pues Ye la retuvo en contra de su voluntad y casi se la come a la fuerza. Pero la mujer se resistió tanto que terminó golpeándose la cabeza contra una pared y lamentablemente falleció. El prota, al escuchar la lamentable forma en cómo su madre lo había dejado, se enfureció tanto que desvivió a su tío, sin importar si era su familia, ya que para él toda esa familia se habían vuelto sus enemigos. Momentos después, el prota fue encontrado por uno de los ancianos de la familia, quien de inmediato ordenó que acabaran con la vida de Minye, pero el prota estaba enojado y lleno de rencor por todo lo que había escuchado y la forma miserable que fue utilizado su padre y el aberrante acoso que sufrió su madre que la llevó a su muerte. Por lo que se desquitó con el tercer anciano, pues en unos cuantos movimientos lo derribó y lo ejecutó en el acto, mientras les decía a los demás que desaparecieran de su vista. Él por su parte se determinó a hacer justicia por sus padres, por lo que se dirigió al seno de la familia. Ahí lo estaban esperando su primo idiota, quien no dudó en mandar a otro de los ancianos para que acabaran con el prota, pero fue retachado de un solo golpe. El hombre no entendía cómo alguien que era una basura tenía el poder suficiente para hacerle frente. Aunque Zhenye presionaba a su tío para que acabara con el prota, lo cierto es que el hombre tenía miedo de su sobrino, pues se dio cuenta de que no sería tan sencillo como se decía. El tío trató de farolear al prota para que se rindiera. Sin embargo, Minye tenía claro su objetivo, y el cual era hacer su justicia por sus padres fallecidos, por lo que en un solo movimiento tomó del cuello al hombre y le dijo que tenía que desvivirlo sí o sí para que pudiera ir en paz a la secta del Sol Rojo. El prota estampó al hombre contra el piso. Esto hizo que el tipo comenzara a llorar y pedir misericordia, pero Minye no lo perdonó y terminó con él en un solo golpe, con el tío fallecido. El siguiente en la lista era el revoltoso de su primo, quien en cuanto vio que era el siguiente salió corriendo como un cobarde, pero fue inútil, pues el prota con su velocidad lo alcanzó rápidamente y le puso tremenda patada que lo mandó al piso. Ya en agonía, el primo le recalcó al prota que no sería perdonado, pues el patriarca llegaría pronto y acabaría con él. El prota no se inmutó y en su lugar le dijo que incluso el abuelo vería el infierno que estaba por venir. Ahora bien, antes de acabar con él, Minye le preguntó por qué lo había lisiado, pues entendía que le hubiera quitado la hierba divina, pero no entendía el por qué romper sus meridianos y dejarlo inservible. El primo con una sonrisa malévola le dijo que todo había sido planeado por el patriarca de la familia y que él solo había estado siguiendo órdenes. Aunque el tipo dijo que había estado siguiendo órdenes, la verdad del asunto era que él le tenía envidia al prota, pues Minye se había destacado en las artes marciales desde muy temprana edad. Además, todo lo que había logrado lo había realizado solo, sin ayuda u orientaciones. Esto hizo que su corazón se llenara de envidia, por lo que le declaró que si tenía una segunda oportunidad lo haría otra vez sin arrepentimientos. El prota por su parte solo se burló de él, pues le dijo que era pésimo para suplicar por su vida,
Todo lo contrario a su padre, quien lloró suplicando para que lo perdonara. El chico, al saber que su progenitor había fallecido, se lanzó contra el prota, pero todo fue en vano, pues le volvió a poner otra patada que lo mandó a volar. Pero en este caso fue desvivido sin más. Con todos los actores muertos, el gran reto llegó, pues el patriarca de la familia hizo acto de presencia. El viejo se enfureció al ver a su hijo y a su nieto muertos, por lo que le reclamó a Min-jae que era demasiado cruel al masacrar a sus propios consanguíneos. El prota le refutó la palabra cruel, pues el viejo no tenía cara para decir eso, ya que él mismo había acabado con su padre y uno de sus tíos hizo que su madre falleciera. La palabra cruel no podía decirla el patriarca, pues había demasiada sangre de inocentes en sus manos. En un momento de rabia, el prota atacó al anciano con todas sus fuerzas, pero fue repelido por dos ancianos de la familia. La pequeña Beimin le recomendó al prota que se marchara del lugar, pues con su fuerza actual no podría hacerles frente a los ancianos, por lo que siguiendo el consejo de la pequeña empleó la huida. Los ancianos no hicieron nada por ir tras él, pues sabían que no lo alcanzarían. Ahora bien, en ese momento llegó un miembro de la familia quien era discípulo de élite en la secta del Sol Rojo. El nombre del sujeto era Senjian y era nieto del anciano calvo que fue desvivido por Min-jae. Al parecer este tipo había sido avisado por la morra castrosa y envidiosa de An Yue, por lo que se apresuró a regresar de inmediato. El patriarca le dio una tarea rápidamente, la cual consistía en perseguir al prota, pues le dio el incentivo de que había acabado con su abuelo. Al volverse personal el asunto, el hombre salió de inmediato y a gran velocidad. Por su parte, Min-jae estaba corriendo a toda prisa por su vida. Sin embargo, la pequeña Beimin le dijo que se apresurara o de lo contrario no sobrevivirían, pues un gran guerrero venía tras él. La venganza ya casi estaba consumada. Pero tenía que posponer su final, pues la única meta era salir de ahí con vida. Afortunadamente observó que había un barco en un río cercano, por lo que no dudó en ir a la nave para resguardarse. Momentos después el perro de caza llegó a la orilla del río, pero no encontró al prota por ningún lado. Además, su olor había desaparecido, por lo que no había forma de rastrearlo. Bien mi gente, con esto terminamos el primer resumen de este interesante manhwa. Siendo sincero, para mí en lo personal esta obra es una joya, pues no es el típico manhwa donde el protagonista inicia de la nada y se vuelve Don Vargas, sino que tiene un trasfondo demasiado cruel y por más que tenga un buen equipo, se da cuenta de sus limitaciones en su fuerza, por lo que sería genial que me acompañaran en esta historia. Dejen su like y los invito a ver mis otros videos, quién sabe igual y les gustan.